Bueno, ahora sí. Tema 4 y 5, lección 3. Nehemías capítulo 1, versículos 1 en adelante. Vamos a ver hasta qué verso vamos a llegar con el tema noticias tristes. Y vamos a empezar leyendo entonces el primer verso del capítulo 1 del libro de Nehemías. Dice la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en su capital, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Estas palabras de Nehemías, hermanos, nos delatan pues su tristeza al escuchar esta noticia triste de parte de este hombre llamado Hananí. Eh, Según algunos estudios, algunos hombres que se dedican a estudiar ahora sí que a fondo las escrituras, hablan de que posiblemente Hananí, cuando se refiere a su hermano, era realmente a su hermano de la carne. Entonces, este hombre llega y le dice la condición en la cual se encontraba el pueblo de Jerusalén. Un pueblo en ese momento, hermanos, que estaba ahora sí que desorganizado. No había defensa para sí en algún momento, ¿verdad? Porque los muros habían sido derrumbados, esos muros de la ciudad que los protegían. ¿Ustedes han visto alguna película, ¿verdad? Podemos ver que los muros, según nos muestra la película, también yo puedo imaginar que de esa manera estaban esos muros altos, completos, ¿verdad? Que era difícil subir el enemigo y pueda ingresar a la ciudad. Entonces, estos muros, hermanos, ya estaban derrumbados y el pueblo, hermanos, había sido entonces, ¿verdad? Quitada esa defensa que los protegía. Entonces, el pueblo de Judá, antes de ser cautivo, hermanos, tenía su propio idioma, tenía un propio ejército, un modo de gobierno, pero ahora, ¿verdad? Son otra cosa. Vino un cambio por todo lo que había sucedido. Para un pueblo, hermanos, que estaba desorganizado, incluso desubicado, porque pues no sabía ni siquiera a quién acudir. Ellos buscaban y les hacía falta un líder para que les enseñe, para que les dirija, ¿verdad? Y cómo empezar, qué hacer, con qué iniciamos. El liderazgo, hermanos, es algo que nos va presentando el Señor en nuestra vida, ¿verdad? Con un propósito. El Señor lo hace, ¿verdad? Para que nosotros podamos también dirigir a la iglesia, para que nosotros podamos en algún momento, cuando alguna situación, ¿verdad? En alguna persona, en lo espiritual, esté derrumbado, debemos ser de aquellos líderes que se levantan y puedan eh, mostrar el camino a aquellas personas. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser buenos líderes, ¿verdad? Y poder dirigir incluso al pueblo, incluso cuando no hay alguien que pueda dirigirte a ti como líder, tú puedas levantarte en liderazgo y puedas mostrar el camino al pueblo necesitado. Nehemías, hermanos, cambia el sistema de gobierno, ¿verdad? Y levanta estos muros. Empieza de nuevo, ¿verdad? Esta reconstrucción. La traducción del nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Y realmente fue así, hermanos, con la vida de Nehemías, con lo que él hizo, trajo consuelo al pueblo. Trajo consigo, ¿verdad? Lo que ellos no encontraban como solución, Nehemías trajo esa solución.
¿sí? Pero recuerden que Nehemías nunca hizo las cosas por sí solo, nunca lo hizo a su manera, sino que él actuó en la manera como Dios quiso. Recuerdan ustedes que incluso el pueblo había construido en aquel tiempo el templo, pero era un templo vacío, era un templo que nadie lo habitaba. Estaban intentando terminar incluso la construcción cuando viene el enemigo y ahora sí derriba en los muros. Prácticamente era una ciudad que no estaba habitada por sí solo. La gente vivía en esclavitud, la gente se los llevaban como esclavos. Y vemos a este Nehemías, hermanos, que se levanta para ayudar a su pueblo. Nosotros, hermanos, entonces debemos tomar este ejemplo, llevar al pueblo, ¿verdad? A levantarse, a tener el ánimo, a tener el consuelo, si no tienen esperanza, ¿verdad? Que nosotros, incluso con nuestra vida, podamos mostrarles la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? La esperanza en Cristo, en la familia, en el trabajo, con los amigos, que puedan verte a ti y puedan decir, tiene algo que yo quiero tener. Esta esperanza, aún en la crisis, aún en la situación, él tiene una solución o ella sabe qué hacer, ella sabe qué decir. De igual manera, hermanos, nosotros enseñamos a ese tipo de personas, aún los que no conocen a Dios, pueden ver un ejemplo en nuestra vida. Hermanos, nosotros eh, tenemos que trazar, ¿verdad? Eh, una meta para avanzar. Avanzamos, hermanos, con la dirección de Dios. Nos debemos dejar guiar, porque muchas veces hay personas que trazan metas, incluso ni siquiera trazan metas, hacen únicamente lo que tienen que hacer. Y por ende, como hacen lo que quieren, no se dejan guiar, ¿verdad? Y no son obedientes a lo que dice Dios o a lo que Dios quiere que desea que la persona haga. Nosotros tenemos que ser de aquellos, ¿verdad? Que trazan una meta, que se dejan guiar y sobre todo el ser obedientes a la voz de Dios. Muchas veces, hermanos, deseamos que Dios nos hable audiblemente y el Señor lo puede hacer. Dios se puede presentar, Dios te puede hablar audiblemente, pero muchas veces ocupa a otras personas para hablarnos, para darnos dirección también. ¿Cómo estamos dispuestos? ¿Realmente oímos lo que Dios dice o oímos a la persona? Entonces, tenemos que quitar también de nuestra mente, hermanos, cuando realmente viene una palabra que realmente es de Dios, ¿cómo voy a saber que es de Dios? Porque está escrito, porque está en su palabra, y lo que me dice esta persona es la palabra de Dios, y yo debo obedecerla, yo debo, ¿verdad?, tomar dirección. Muchas veces también, hermanos, cuando nos toca dirigir a un pueblo, por ejemplo, cuando tu pastor tiene que salir en algún lugar, y no está el pastor. Muchas personas esperan a que esté el pastor para poder hacer, para poder recibir instrucción, para poder actuar. Puede haber una necesidad, pero muchos dicen, es trabajo del pastor, es trabajo del anciano, es trabajo de esta persona. Son pocos los que se levantan a decir, no está mi líder, no está el pastor, pero si Dios me está mostrando a mí, hermanos, la necesidad que hay en la iglesia, que hay en la familia o en el lugar que usted esté, ¿qué debo hacer? Actuar, ser consuelo, ser ayuda para el que lo necesita. La iglesia, entonces, hermanos, necesita de personas que se levanten con este ánimo, ¿verdad? Y aunque Nehemías tenía un corazón triste por la noticia que había escuchado, él se levantó con ánimo, dio consuelo, mostró esperanza en un mundo caído. Si nosotros vemos a este mundo actual, en cómo está, hermanos, es un mundo caído. Mucha gente hoy, incluso jovencitos, jovencitas, están cayendo en la depresión. Nosotros, hermanos, tenemos que actuar, tenemos que levantar el ánimo, ayudar a ese tipo de personas.
En estos primeros versos que leímos, hermanos, podemos entonces ver cómo Nehemías recibe respuesta, ¿verdad? Escucha lo que había sucedido con el pueblo de Jerusalén. Y en estos versos nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad? Que tiene malas noticias, pero también va a recibir buenas noticias de parte de Dios. Él al escuchar las noticias tristes, pues lógicamente, ¿verdad? Se entristece porque amaba y ama al pueblo de Israel, porque sabe, hermanos, que Dios ama a ese pueblo. Pero también no solamente se entristeció Nehemías, él también se preocupó y pensó en estrategias. Primero, ¿verdad? Diagnosticó la situación y luego puso estrategia. Un buen líder, hermanos, hace esto. No critica lo que sucede en la iglesia. Busca estrategias, busca solución, ora, ayuna, busca respuesta de parte de Dios. Nehemías, hermanos, pudo haber criticado, ¿verdad? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Recuerdan? Primero llegó Zorobabel. Pues no había llegado Zorobabel. ¿Qué hizo Zorobabel? O Esdras. Pudo haber mencionado eso Nehemías, pero hermanos, él se enfocó en la necesidad. En el verso 3, hermanos, él recibe otra respuesta, que el pueblo estaba en gran mal y afrenta. No vivían, hermanos, con dignidad, sino con dolor. Les herían, ¿verdad? Y el muro de Jerusalén estaba derrumbado. Las puertas quemadas, dice la palabra de Dios. Tantos años, ¿verdad? Tantos años intentando construir. Y luego lo poco que quedaba se destruye. Antiguamente las ciudades eran construidas, hermanos, en el centro, ¿verdad? No tenía calles, ¿verdad? Como hoy actualmente llegamos a un pueblo, a una ciudad, ves calles rectas y bien derechas, pero antiguamente las calles se atravesaban unas a otras. Tenía un propósito, ¿verdad? Para que el enemigo al entrar, pues tuviera complicación para salir. Por eso las calles estaban así, era estratégico. En el verso 4, hermanos, eh, vemos a un Nehemías que no le deja todo el trabajo a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Oró para que suceda algo. Nehemías ayunó, suplicó, ¿verdad? No se quedó a ver qué sucede, quién se va a levantar, ¿verdad? Para dirigir, para hacer. Actuó. Orar, hermanos, nos ayuda a aligerar las cargas, incluso en la iglesia. Y la palabra de Dios es claro, ¿verdad? Si tu carga, ¿verdad? Es pesada, acércate a Dios, cuéntale, habla tu situación. ¿Y qué nos va a aligerar las cargas? Dios. Porque el Señor se encarga, hermanos, de darnos dirección y nos facilita, ¿verdad? Lo que debemos hacer. Incluso provee para lo necesario, para lo que necesitamos. Entonces, orar nos ayuda a eso, a aligerar nuestra carga cuando escuchamos la dirección de Dios. Nehemías se preocupó, se entristeció, pero no se enfermó o no se afanó, ¿verdad? Por lo que iba a suceder o por lo que sucedía. Él simplemente dice la palabra de Dios que oró, ayunó, ¿verdad? Supo a dónde recurrir, buscando, ¿verdad? Sus propias, no buscando sus propias soluciones, sino que buscando la respuesta de Dios, dependiendo de un Dios. Acudió al principal, a nuestro Dios, sabiendo que de ahí iba a haber respuesta. Un hombre humilde, ¿verdad? No un hombre arrogante, un hombre que estaba presto para aprender. Él era un líder, ¿verdad? Y no buscó, ¿verdad? Que lo sirvieran o que le tendieran el manto, ¿verdad? O que lo atendieran. No, sino que él supo ser un líder. Él se puso al nivel del pueblo, a tal grado que
Cuando escuchó esto, él lloró. Quiso servirles y ayudarles. En Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Haciendo una comparación, hermanos, con lo que hizo Nehemías, con lo que dice Primera de Corintios 26, es ser empáticos con la necesidad del pueblo, con la necesidad de las personas en la casa de Dios. Todo esto debe ser sincero, hermanos. No también buscamos, ¿verdad? Para que, ay, voy a ir y abrazar y que me vean. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Si alguien está feliz porque logró algo, también, ¿verdad? Ser feliz con la persona. Pero muchos, en lugar de levantarse y festejar con la persona, ¿verdad? Empiezan a envidiar, empiezan a querer tomar la misma posición que la persona y no debemos ser así. Entonces, si nosotros no somos empáticos, hermanos, no lloramos, vemos que está llorando una persona, muchas veces herimos incluso con nuestras palabras. Muchachos aconsejando a otros, diciendo, un hombre no llora. Hermanos, somos de hueso, somos de carne, sentimos. Si ves a un muchacho llorando, abrázale, dale palabras de ánimo, ¿verdad? No, no lo contrario, levántale el ánimo. Y hay palabras, hermanos, que incluso usamos, que en lugar de ayudar, lastiman. Tenemos que tener cuidado. Ahora, si nosotros no estamos siendo empáticos, si no lloramos con los que lloran, si no reímos con los que ríen, cuidado, porque entonces podrías tener un corazón soberbio. Ten cuidado. Isaías 49:15 al 16. Dice de esta manera. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en de las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Dios hablando en estas palabras, un Dios, ¿verdad? Que muestra amor. Dice, te puede dejar la mujer que te dio a luz, pero yo jamás. Te tengo esculpido, te tengo guardado en el hueco de mi mano. A veces por alguna negligencia, hermanos, incluso derrumbamos nuestros propios muros, nosotros mismos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es quien se encarga de reconstruir nuestro muro. Pero nuestra negligencia nos aleja de Dios por la falta de disciplina. ¿Verdad? Nos enfocamos más en muchas cosas antes que tener, ¿verdad?, esta relación con Dios. No llegamos a la iglesia, llegas tarde, dejas de orar, dejas de leer, ¿verdad? Incluso ya no llegas a la iglesia y le empezamos a dar más importancia a otras cosas o a quien predica, ¿verdad? Ah, hoy no va a estar el pastor, va a predicar fulano de tal. No voy a ir o no lo voy a escuchar. Muchas personas también hacen esto, ¿no? Están cuando incluso no está el pastor, están en la iglesia, pero actúan, ¿verdad? Como si no estuviera el pastor. Y están atrás, ¿verdad? Están platique y platique, pero ¿qué tal si estuviera el pastor? Actuarían de diferente manera, ¿verdad? Pero no debe ser la actitud de un buen líder. Quien predique, ¿verdad? Debemos prestarle importancia a tal grado, ¿verdad?, de tener siempre en nuestros pensamientos que no voy por cierta persona, no voy porque la persona que va a predicar es mucho mejor,
¿verdad? No, no voy con esa intención, voy porque busco agradar a mi Señor. Este es el carácter de un buen líder. Tiene disciplina, ¿verdad? Tiene disciplina en lo que hace. Entonces, tenemos que ser líderes, hermanos, que no se prestan a este tipo de cosas. Tenemos que estar preparados, disciplinados. Nehemías era un hombre preparado espiritualmente. Por eso la importancia de orar, la importancia de leer, ¿verdad? Porque cuando te metes con Dios en su palabra, pasas tiempo con Él, te va a importar, ¿verdad? ¿Quién está enfrente? ¿Quién está en el púlpito? ¿Quién está predicando la palabra? Sabes que la palabra es de parte de Dios. Si nosotros estamos preparados de esta manera, hermanos, vamos a actuar como lo hizo Nehemías. Nehemías no solo se levantó, ¿verdad? E hizo. ¿Saben qué hizo Nehemías, hermanos? Cuando él se levantó, primero escuchó, evaluó la condición, ¿verdad? Porque él estaba orando y ayunando. Debemos empezar con eso, hermanos. Ve la situación, evalúa cómo estamos, cómo está la iglesia, cómo incluso yo como templo de Dios, evalúa tu persona, evalúa tu templo, cómo estamos, cómo está mi relación con Dios. ¿Será que los muros están arriba o están derrumbados? Porque si están derrumbados, hermanos, o está a punto de derrumbarse, corres peligro. Entonces, evalúa tu condición. Si logras hacer esto, hermanos, vas a poder también evaluar cuando te toque estar en algún liderazgo en la iglesia. Vas a poder evaluar el lugar donde tú estás. Número uno, entonces, Nehemías oró a Dios por dirección. Y Nehemías, hermanos, reconstruyó. Estas fueron las actitudes de Nehemías. Oró a Dios para pedir dirección y Nehemías reconstruyó. Pero creo que aquí no les puse el principal. Primero evaluó, luego oró, ayunó para pedir dirección y Nehemías puso en marcha la reconstrucción del templo. Se requiere entonces, hermanos, que evaluemos, luego pidamos dirección y luego reconstruyamos, puestos los ojos en Jesús, en Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Verdad? ¿Cómo deseo que estén los muros de mi vida? Nehemías no fue un líder nato, lo vimos, hermanos. No solamente era el copero del rey, ¿verdad? Vemos que él se encargó de una construcción. Entonces, todo esto puede ser posible si vamos de la mano con nuestro Dios. Lo que tú no sabes, el Señor te va a dar dirección para saber qué hacer. Muy bien, voy a quitar estas diapositivas y les voy a poner las 5. Opción 5. Bueno, tema 5. Y nuevamente vamos al libro, vamos a seguir con el mismo capítulo. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Calías, aconteció en el mes Quisleu, ya lo vimos, ya leímos los primeros 4 versos. Vamos a seguir. En el 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué notamos aquí, hermanos? Nehemías poniéndose en la posición, ¿verdad?, de su pueblo.
Hay tres áreas, hermanos, o dimensiones con las que luchamos siempre. La carne, ¿verdad? El enemigo, Satanás, y con el mundo. Tres áreas con las que vamos a batallar siempre. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto porque nosotros debemos estar siempre alertas, siempre estar trabajando. Si dejamos de leer, si dejamos de orar o dejamos de hacer, ¿verdad? Esta labor encomendada, incluso no estamos ayunando, ¿verdad? O no nos estamos preparando en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, seguramente, hermanos, la carne va a empezar a hacer su trabajo de destrucción. ¿Para qué? Para derribar nuestro muro. Así como la noticia que recibió Nehemías, hermanos, acerca de los muros del pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Si él no estuviera preparado, hermanos, él no recordaría ninguna de las promesas de Dios. Pero al tener al tanto la palabra en sus pensamientos, supo cómo actuar. Sabemos que nosotros, hermanos, tenemos muchas promesas, ¿verdad? Donde Dios nos dice una y otra vez que nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a dar dirección. Siempre, siempre hay una palabra para nosotros, una promesa, ¿verdad? Entonces tenemos que creer, tenemos que saber cómo actuar, tenemos que conocer las escrituras. Muchas personas, hermanos, caen o se dejan influenciar por la carne porque desconocen las promesas de Dios en sus vidas. Dijimos entonces, hermanos, que Nehemías era el copero del rey, ¿no? Luego, cuando va a Jerusalén, él se convierte en un gran líder del pueblo. Y después el rey, conocido como Artajerjes, lo hace un gobernador. Y aquí podemos hacernos una pregunta, hermanos, ¿por qué este rey lo puso como gobernador? Seguramente, hermanos, Nehemías iba de progreso en progreso, iba de avance en avance, porque aprendió a depender de Dios. De esa manera nosotros debemos de depender. Nehemías, hermanos, al principio quizás no sabía nada. ¿Ya? Incluso Dios toma esto, ¿verdad? Para usarlo, para que sus propósitos se cumplan. Pero antes, hermanos, de ser copero del rey, nosotros podemos recordar que tanto Nehemías, ¿verdad? Como el pueblo, ellos fueron esclavos por muchos años. Nehemías, hermanos, seguramente tuvo que hacer algo muy bueno para que lo tomaran, ¿verdad? Y lo pusieran en una posición importante. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, en todas las áreas, el Señor comienza a bendecirnos y a prosperarnos. Y recalco, como en todas las ocasiones cuando hablo de prosperidad, hablar de prosperidad, hermanos, no es únicamente dinero, no es únicamente lo material, ¿verdad? Hay prosperidad en muchas áreas de nuestra vida, en la salud y muchas que te puedo mencionar, ¿verdad? Que cosas como el dinero no puede comprar. Entonces el Señor puede bendecirnos en esas áreas. Vamos a leer también en Génesis 39:2. Si los puse, ver, sí. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces nos enseña un ejemplo también de cómo José, ¿verdad? Era próspero y era bendecido aún por lo que había pasado, ¿verdad? Cuando nosotros dependemos de Dios, hermanos, Él nos prospera, nos bendice, nos alcanza, no solo a nosotros, ¿verdad? Sino también a los que están con nosotros, a los que nos rodean. Incluso, aunque ese ser que está al lado de ti, llámese tu hermano, llámese
no, tu familia, ¿verdad? No conozca de Dios, posiblemente va a llegar la prosperidad a causa de tu vida. En el verso 23, más adelante, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, tenía tanta, las personas confiaban tanto en José, ¿verdad? Que incluso nadie hablaba mal de él. Nosotros podemos recordar que José fue vendido, hermanos, a los madianitas y fue llevado a Potifar, ¿verdad? Y José fue esclavo de él. Y aquí leímos que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y la esposa de Potifar, hermanos, acusó a José incluso de adulterio, ¿verdad? ¿Qué hizo Potifar cuando escuchó a su esposa? Lo metió a la cárcel, ¿verdad? Lo debía de haber matado por ser un esclavo, por la falta tan grave que la mujer estaba diciendo, ¿verdad? Pero vemos que también Potifar, ¿verdad? No le creyó todo a su esposa. ¿Por qué? Porque en este verso 23 vimos, ¿verdad? Dice que el jefe de la cárcel no tenía por qué atender cosa alguna. Se lo dejaban todo a él con toda la confianza, ¿verdad? Porque estaba bajo su cuidado. Y el jefe, hermanos, era Potifar. El jefe era Potifar. Y aún le dejaban toda la responsabilidad, todo esto bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque no dudaban en la confianza que habían puesto. Sabían que José era incapaz de hacer tal cosa que su esposa había dicho. Él conocía perfectamente quién era José, ¿verdad? Y esto habla de nuestra responsabilidad, hermanos, en donde andemos. La responsabilidad que tú tengas en el ámbito o en el trabajo secular, habla mucho de quién eres. En nuestro trabajo, hermanos, nos deben conocer como responsables, ¿verdad? Que nos puedan confiar las cosas. No importa si mi patrón sea, ¿verdad? Alguien, eh, muchos dicen inhumano, un sangrón, un soberbio, un regañón. Debemos trabajar como para el Señor. Eso nos va a ayudar a ser bendición para otros. Ahora, en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, tenemos que recibirlas con gozo. Alguien, hermanos, por ahí dice que en la Biblia hay más de 3,000 promesas. Y aunque hubieran tantos, hermanos, el problema es que muchos no conocen las promesas de Dios, no van a actuar, ¿verdad? Pensando recibir esas promesas. También vamos a ver un ejemplo en Mateo 6:33. Texto muy conocido, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Busca primeramente el hacer lo que el Señor desea. Josué 1:8, ¿verdad? También nos habla de eh, cómo también, ¿verdad? Eh, podemos mirar que cuando nosotros no nos apartamos del libro, de la palabra de Dios, de la ley, sino que de día y noche meditamos en él para guardar y hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser nuestros caminos? Va a ser próspero. Todo va a salir bien. Luego nos dice en el 9, mira que te mando, te esfuerces y seas valiente. Esto que nos enseña, que no va a ser fácil. Tienes que esforzarte, ¿verdad? Para hacerlo. No todos se arriesgan a hacerlo porque
Sabemos que el trayecto en el caminar del cristiano, hermanos, es difícil, ¿verdad? Entonces te dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Por ahí vi que alguien levantó la mano, el hermano Ernesto Córdoba. ¿Tiene alguna duda, hermanos? Si no, continuamos. Muy bien. Vamos a Isaías 41, 9 al 3. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, aquí la palabra clave que nos está enseñando, hermanos, es que nosotros somos siervos de Dios. Mi siervo eres tú. Nehemías, hermanos, necesitaba respaldo y el Señor lo ayudó, porque siempre, hermanos, Dios sustenta. En estas tres citas, hermanos, vimos o vemos, o podemos darnos cuenta, hermanos, vemos claramente, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer si nosotros guardamos su palabra, estamos haciendo lo que dice su palabra, ¿sí? Muchas veces, hermanos, incluso hablando y haciendo la comparación de querer obedecer la palabra de Dios y recibir su promesa, muchas veces si nosotros la desconocemos por negligencia, ¿por qué por negligencia, hermanos? Porque muchas veces en casa no leemos la palabra de Dios. Acudimos a la casa de Dios para aprender, para oír la palabra de Dios, para conocer sus promesas, pero ni siquiera vamos a escucharlo en la casa de Dios. Estamos siendo negligentes en ese aspecto. Aquí la palabra de Dios nos enseña con la vida de Nehemías, hermanos, que Persia, de Persia a Jerusalén, había 1,300 kilómetros de distancia. Y si nosotros hacemos un cálculo del recorrido en lo que ellos iban y regresaban, son 2,600 kilómetros. Una caminata, ¿verdad? Que no era fácil, corrían peligro, pero ¿qué hizo? Se levantó. Imagínense, alguno de nosotros. Muchos ponen obstáculos, sus propios obstáculos, en la ciudad que tú estés, en el pueblo que tú estés. Ahora, hoy en día, tenemos medios con los cuales nos podemos mover. Pero el hombre siempre pone pretextos y es negligente para servir al Señor. Nehemías, hermanos, sabía la distancia que debía correr, pero sabía también, ¿verdad? Que no se mandaba solo, servía a un rey, servía a un rey, uno al rey de reyes, pero servía también a un rey terrenal, que era el de Persa. Y si ustedes conocen la historia de quiénes eran estos reyes, hermanos, la Biblia los describe como los hombres, los reyes malvados, que tienen decisiones firmes, que si dicen te voy a decapitar ahora, lo hacían. Pero Nehemías, hermanos, no podía ser imprudente. Solo llegar y decir, yo siento de parte de Dios y me dijo que debo reconstruir, que debo hacer esto, ¿verdad? No podía llegar, ¿verdad? Con toda esa facilidad ante el rey de Persia, ¿verdad? Corría peligro. Pero vemos que Nehemías, incluso en sus palabras, fue prudente. Supo qué decir. En esta condición, hermanos, supo también qué decisión tomar. Fueron certeras, ¿verdad? ¿Y esto por qué sucede, hermanos? Porque Dios estaba con él. Porque su ayuda fue Dios. Buscó el consejo de Dios para tomar esas decisiones. Entonces, hermanos, nada, no debería haber un impedimento o algo que te detenga, ¿no? Para servir a Dios. Necesitamos que Dios nos dé la luz, nos muestre el camino, nos dé luz verde
para hacer las cosas. No tomes o no digas, creo que Dios quiere que yo haga eso. Tenemos, ¿verdad?, que estar firmes. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Incluso leyendo su palabra, recibe respuesta. ¿Mm? No tiene que ser audible, ¿verdad? La palabra de Dios es audible incluso. Cuando tú la lees, es la palabra de Dios. Y así Nehemías, hermanos, necesitaba mucha dirección y saber cómo conducirse a este rey. Si nos damos cuenta, él no se precipitó en ningún momento en hacer las cosas, supo qué hacer, en qué tiempo, la oportunidad, la dirección, supo cómo hacer las cosas. Y de esa manera, hermanos, el Señor bendice. Cuando sabemos depender de Él, cuando buscamos primeramente ayuda en Él, antes que en el consejo del humano, antes que en otras personas, buscamos el consejo de Dios. El líder, hermanos, entonces, no lo detiene nada ni nadie. Pero antes de su comienzo, necesita dirección. Muchos líderes tienen la capacidad, pueden hacer muchas cosas, pero si no tienen la dirección de Dios, de nada sirve. Necesitamos dirección, sabiduría, esperar el tiempo oportuno del Señor, ¿verdad? No nos adelantemos eh, y esperemos con paciencia una respuesta para lo que tú tienes que hacer. No importa el tiempo o qué tan lejano o cercano, ¿verdad? ¿Verdad? Esperar la respuesta de Dios. Lo que sí importa, hermanos, es la forma en cómo nosotros vamos a actuar. Muy importante. Y ahí se va a revelar la dirección de Dios o la dirección o el pensamiento del ser humano. Es importante depender de Dios. Regresando un poco eh, a Mateo, no sé si lo volví a poner. Bueno, Efesios 6, 12 al 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Todo lo que hacemos, hermanos, cuando tengas en tu liderazgo alguna lucha, estás esperando una respuesta de Dios, hermanos, ¿por qué no debemos tomar una decisión a la ligera o nuestra forma de pensar o lo que sabemos que está bien? ¿No? ¿Por qué no actuar como nosotros pensamos? Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha, ¿verdad? No es contra sangre, no es contra carne, sino es espiritual. Entonces tenemos que tener la dirección, ¿no?, de nuestro Dios, de aquel que sabe cómo pelear contra el enemigo. Cuando uno se levanta y ejerce su liderazgo, ¿sabe qué ocasionamos, hermanos? Cuando alguien se levanta en su liderazgo dependiendo de Dios, los demonios empiezan a preparar sus artimañas y van a buscar, ¿verdad? Si no estamos preparados, si no estamos orando, si no estamos velando, va a vencer. Peor, ¿verdad? Si no conocemos las promesas. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que vivamos con la armadura al final, en todo momento, para que podamos resistir, para que podamos estar firmes en todo momento. A ver. 14, lo que leímos solo hasta el 13, 14 hasta el 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies del evangelio, los pies con el precio del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra clave, orando en todo tiempo.
velando en todo tiempo con perseverancia. Y otros ejemplos que podemos ver aquí solo se los voy a dejar, hermanos. Isaías 51 al 21 muestra un ejemplo, ¿verdad? Que hay que orar, pero también accionar. Salmo 112, 1 al 3, la lucha espiritual, ¿verdad? Vamos a vencerla si vivimos en Dios. Isaías 59, 21, que conozcamos las promesas, nos aferremos a las promesas cuando estemos pasando alguna lucha, alguna situación, ¿verdad? Pero orar y esperar con paciencia. Y aquí quería continuar con 4 puntos importantes del carácter, características de un líder. Creo que no voy a poder terminarla, hermano, pero vamos a verla en la siguiente clase. Vamos a dejarlo hasta aquí y terminamos la siguiente clase. Bueno, pues quedamos en el tema 5 entonces.